ser capaz de convocar Luis Fernando, quien es el autor del libro que presentamos hoy, Antología del Coaching, quien ha sido hoy capaz de convocar una vez más a la comunidad de coaches. Y me gustaría continuar con esta, que si el coaching son conversaciones, y las conversaciones construyen realidades. Los invitamos a construir un espacio dentro de un ambiente relajado, un ambiente entre amigos, que esa es la idea, que formemos esta, es simplemente tomando una taza de café. Para mí en México estamos viviendo un excelente coaching. Siempre será mejorable, nunca será perfecto, pero ¿por qué digo que excelente? Porque convivimos con todos. En México somos capaces de tropicalizar, de adaptar, de sacarle jugo, de volver práctico lo complejo para poder ayudar a los demás. El libro lo que recolecta es esto, estas buenas experiencias más allá de las teorías. Yo les agradezco a ellos profundamente que se hayan abierto a compartir como compartieron, o sea, fue abierto, claro, de fondo, de como dicen, desde dónde salió, quiero decirlo, desde el corazón. El problema que, bueno, no problema, una situación que tenemos es cómo conceptualizamos coaching. De hecho, cada autor tiene su concepto, desde metodología, técnica, desde una conversación en zona sagrada, y cada quien da el suyo. Recuerdo que a Leonardo Wolk le preguntaron, oye, ¿cuál es la definición de coaching en español? Se quedó pensando y dijo, coaching. Un problema lo va a tener la Real Academia Española cuando lo tengan que definir. Por lo pronto es coaching y ahí nos centramos. Mil gracias. El libro lo que busca es una buena recolección, compartirlo, es una riqueza que está ahí. Va muy de la mano con el blog, les invito también a que lean el blog, es un instrumento, un medio para seguir difundiendo. Y como yo digo, bueno, pues sigamos con la fiesta. Finalmente tenemos una herramienta, una nueva profesión, por así decirlo, que ayuda al hombre mucho más fácil, más directo, y podemos compartir. Lo último que quiero comentar, y ya dejo porque van a hablar todos los másters, es, para ser coach, no hay que tener una formación humana previa. Hay muchos coaches que no tienen formación humana, ingenieros químicos, hay historiadores en esta sala, hay de estas características, hay administradores, hay matemáticos, pero ¿qué nos hace común? Las ganas de ayudar al otro y estudiar, obviamente. No se puede ser un buen coach si no se estudia. Pues muchas gracias, espero que disfruten el libro, que disfruten esta sesión de tomada de café y vamos a ver la mecánica, cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias, mucho gusto. Experiencia en el libro, de haber hecho el favor de participar. ¿Y cómo vives el coaching? Mi experiencia en el libro. Yo voy a hablar de mi experiencia en la entrevista y luego voy a hablar de lo que yo creo que el libro está haciendo en el mundo, si te parece. Encantado, gracias. La primera, la experiencia de la entrevista fue la experiencia de las zonas sagradas. Creo que al ratito de estar conversando había eso maravilloso que ocurre cuando la gente no conversa desde el lugar común de la cultura o de cómo uno tiene que mostrarse, sino que apareció la grandeza de dos seres humanos comunicándose y contándonos cosas. Porque inclusive en aquel momento lo del coaching con visión era un sueño, ¿te acuerdas? Totalmente. Y entonces lo compartí desde ese lugar y creo que compartirlo también da fuerza para hacerlo realidad. Por otro lado, creo que el resultado del libro tiene dos fuentes fundamentales. Una, yo creo que, como hablábamos hoy a la mañana, es raíz. Yo creo que cuando uno no puede empezar por reconocer de dónde vienen las cosas, se crean a veces gigantes con pies de barro. Y saber de dónde vienen las cosas significa recordar uno de los grandes sentimientos del ser humano, que es el agradecimiento. El agradecimiento genera el reconocimiento. Y el reconocimiento genera la noción de que somos
seres históricos, como dice Fernando Flores, que no nos hicimos solos, que venimos de algún lugar y que siempre hay alguien que con nombre y apellido o desde el anonimato contribuye. Y por el otro lado, creo que es un punto de encuentro en los caminos, porque tal como dijiste, yo, respondiendo a algo que dijiste al principio, creo que hace unos años atrás discutíamos sobre diferentes maneras de acceder al coaching. Creo que hoy no es tan importante cómo se accede, sino qué nivel de conversaciones se desarrollan y qué espacios se les abren a los demás. Y me parece importante que haya algo que reúna diferentes puntos de vista, en donde cada uno puede encontrar, cuando lo lea, de qué mundo viene, a dónde pertenece, dónde se siente más cómodo, dónde está su alma, desde qué lugar decide llegar. Porque también, tal como dijiste, el coaching, yo creo que también hoy es técnica y que se puede medir en resultados y en competencias de un coach y en los resultados del coaching. Y que creo que eso hay que mantenerlo vivo, porque cuando yo empecé, el coaching era arte. Y entonces había gente que había nacido para ser artista y otro que apenas dibujaba, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto se acabó, gracias a Dios. Y hoy el coaching es para todos, todo aquel que quiera estudiar y además conocerse. Bueno, vamos entonces a las preguntas escopetas. De lo que se trata es la mayor cantidad de preguntas que puedas contestar en un minuto. Bueno. ¿Ok? Cuando platicamos en la entrevista, recuerdas que me dijiste que a ti te consideraban al principio, cuando ni siquiera se llamaba coaching, como una bruja. Sí. ¿No? Que Sí. Porque lo que hacías, no lo entendía bien. Sí. ¿Cómo es? Pues como una bruja. Y entonces así, ¿no? Y después, No lo digas más. Bueno. Es horrible. Y después, a los años, cuando tú le explicaste a tu nieta, Sí. te dijo que eras como una hada. ¿No? Entonces empezamos con la pregunta estúpida. Dale. ¿Okay? ¿Qué prefieres, ser bruja o hada? No quiero perder de bruja algo que tienen los brujos, que es la capacidad de mirar en la profundidad de la gente. Porque a veces en la profundidad no solo está lo más grande, sino lo que más nos traba. ¿Cómo carga pila un Master Coach? ¿Cómo? ¿Cómo carga pila un Master Coach? De sus propios coaches. 3 palabras que describen un buen coach. Honesto, que no se la crea, y generoso. ¿En qué países se vive más la intensidad del coaching? ¿En qué personas se vive más la intensidad del ¿En coaching? qué países? Yo creo que en todos aquellos países en donde haya gente dispuesta a querer llegar lejos. ¿El coaching y el altruismo van de la mano? No. Yo tuve el gusto de conocer a Mauricio y una extraordinaria entrevista en Cuernavaca. En un lugar a Mauricio le gustan los escenarios bellos. Entonces fuimos a Tepoztlán. Bueno, él subió al Teposteco y yo lo esperé abajo. una experiencia que tiene Mauricio de parte de sus formaciones, ¿no? La subida a la montaña. La subida a la montaña. 4 minutos, 2 preguntas. Preguntas para el coach, ¿verdad? Pues yo creo que la entrevista me ha dejado reflexiones que generan reflexiones, que generan reflexiones. Y en la última reflexión que tuve viniendo para Coyoacán, pensaba yo que en todo gran proyecto se necesitan de 2 elementos. Alrededor de un gran equipo que te acompañe, que debe tener 2 características. Una de ellas, que sean aliados, y otra de ellas, que sean patrocinadores. Los aliados creen en la persona, los patrocinadores creen en el proyecto. A veces se conjuntan. Y yo creo que este libro supiste armarlo con aliados que creemos en ti
y con patrocinadores que creemos en el proyecto. Y los patrocinadores y los aliados invierten no solamente dinero, invierten tiempo, conocimiento, su persona para poder estar. Y para mí la entrevista me dejó eso, cómo realmente cuando haces conjunción de estos elementos se manifiestan las cosas. ¿Cuál era la segunda? ¿Cómo vives coaching hoy? ¿Cómo vivo coaching hoy? Depende de con quién esté. Mis alumnos se espantan cuando les digo que ya no hago coaching, porque me dedico más bien a la estrategia de los programas. Y entonces, ese es como un impasse del coaching. Pero si estoy con mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo dice que hago coaching todo el tiempo. Les debería yo cobrar por eso, ¿verdad? Si estoy con mi esposa, me dice que necesito coaching. Y cuando está de malas, dice que terapia. Entonces, ahí está la negación. Pero cuando estoy conmigo, me doy cuenta que coaching es un nombre que se le puso a una forma de estar, que ha acompañado al ser humano desde que es ser humano. Y es esta oportunidad de darte un espacio para verte a ti mismo y lograr el autoconocimiento. Hablando de cómo vivo el coaching, en donde la constante que me ha acompañado es ¿cómo estoy? ¿No? Me reviso. Después de verme y sentirme cómo estoy, es ¿qué me dice mi entorno de mí? Y mi entorno ahorita son ustedes. Y después, ¿cómo puedo entrar en una profundidad de aquello que yo considero le da sentido a mi vida? Y finalmente, ¿cómo puedo reconciliarme con aquello que me está invitando a crecer a través de los obstáculos? Yo creo que esa es la manera en la que vivo el coaching, donde la mayor parte a veces se me olvida, pero cuando tengo esos espacios, son cuando, ahorita que estaba con mi amigo Omar Salón, viendo cómo estábamos, me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues agradecido por la vida. Amén. Mauricio, ¿qué da de diferente el coaching en escenarios naturales? Que la persona toma inspiración desde otros niveles neurológicos al conectarse con la naturaleza, que es su propia esencia. ¿Qué le dice a Mauricio una puesta de sol? Pues depende cuánto apueste, pero estás vivo. Coaching de vida en 3 palabras. Sí, bendice al máximo. Los antivalores, eliminarlos es un sueño imposible. No hay antivalores. ¿A quién es más fácil coachar? ¿A una mujer o a un hombre? Siguiente pregunta. ¿México será campeón de fútbol con el coaching deportivo? Esperemos, yo creo que sí lo será. ¿Los romanos de la antigüedad serían buenos o malos coaches y por qué? ¿Los qué? ¿Los romanos de la antigüedad serían buenos o malos coaches y por qué? Dependiendo antes de Cristo o después de Cristo. Ustedes vayan sacando sus conclusiones de las preguntas de escopeta, eso es importante. A ver, la entrevista fue una experiencia deliciosa porque nunca yo había conocido muchos médicos coaches, ingenieros coaches, psicólogos coaches, etcétera, etcétera. Y eso de tener enfrente a un periodista coach es bien interesante porque te hace preguntas que totalmente diferentes a las que esperas. Entonces, fue una experiencia deliciosa. La verdad, Fernando, fue como estar con alguien que sacaba lo mejor de ti, que te iba como desnudando en el buen sentido de la palabra, de una manera muy fluida, deliciosa. Fue una experiencia muy, muy rica la conversación. El libro, ¿qué me dejó? Cuando hicimos la presentación del libro allá en Banamex, estaba con todos los colegas
yo caí en cuenta de algo, y me da pena decirlo, pero era así. Yo no había leído el libro. Y entonces dije, lo voy a leer. Y fue una experiencia espectacular porque fue reencontrar, reconocer a todos mis colegas, amigos, maestros desde otro lado. Entonces fue todo un descubrimiento, gente que yo conocía hacía 5, 10, 15, 20 años, qué sé yo, y leerlos. Y era como redescubrirlos, fue espectacular. Cada vez busco ser más congruente, cada vez soy más preguntón, autocuestionador, y cuando me pregunto a mí mismo me he dado cuenta que lo importante no son las respuestas, sino seguirse preguntando. Soy más de la escuela de Woody Allen, de que cuando encontré cuando encontré la respuesta se me olvidó la pregunta o algo así. Pero sí, creo que aquí la congruencia es estar como despierto, estarte preguntando, estarte asombrando de las cosas, de la gente, cada persona que tienes enfrente. Cuando estás coachando, es como meterte en el mundo de otra persona. Eso es un proceso muy curioso. Cada vez me asombro más de lo que es el mundo del coaching. A veces veo a las personas más como una bola de nieve, ¿no? Como que con un pequeño empujoncito, si logras hacerlo donde rompe a funcionar solo, cada vez me sorprendo más de las respuestas de los coaches, de lo que logran. Es un descubrir constante, ¿no? Y creo que en cierto sentido es un trabajo muy tramposo porque en realidad uno es el que más aprende. Yo cada vez que salgo a una sesión de coaching, yo aprendí. Bueno, gracias. Pues vámonos a las escopetas. ¿Estamos listos? ¿Listos? Ok. 3 características del coaching de equipos. 3 características del coaching de equipos. Bueno, una, entender que el equipo es como una entidad en sí mismo. Piensa, siente, hace, más allá de las personas individuales. Es como un ente que vive por sí mismo. Eso me parece precioso. Creatividad versus coaching. Más bien al contrario, diría creatividad y coaching. La creatividad es ayudarle a la persona a encontrar caminos diferentes para llegar a... Entonces, yo no separo una cosa de la otra. Al contrario, me parecen 2 nombres de algo muy alineado. La última, rapidísima. ¿Qué es coaching? Ayudarle a una persona a aprender lo que nadie le puede enseñar, ni siquiera el coach. ¿Vamos? Vamos, a ver, ¿cuál es la primera pregunta otra vez? ¿Qué te dejó haber participado en la entrevista en el libro? Bueno, yo podría responderte qué me dejó si recuerdo la entrevista, qué me dejó si me siento nuevamente siendo entrevistado. A ver, hoy en día cuando recuerdo la entrevista que me hiciste en esa época, a mí me puso a reflexionar qué era realmente de lo que estábamos hablando. Y si el coaching en el estado en el que está, en el presente, hacía sentido o no. Y seguí con ciertas reflexiones que me llevaron a conclusiones parciales. Que el coaching individual toca una dimensión de la persona, pero queda otra dimensión que no se toca. Entonces, bueno, esa es una. Eso me llevó a empezar a trabajar no solamente con ejecutivos, sino con el ejecutivo y sus equipos. Hoy no concibo el coaching individual sin el coaching con el equipo al cual pertenece ese ejecutivo y el equipo que tiene ese ejecutivo y los colegas que tiene ese ejecutivo. ¿Qué más? Me llevó a redefinir mi identidad. Yo no me considero un coach hoy en día. Es una declaración que quiero hacer hoy. Yo creo que el coaching es una de las profesiones de ayuda. Su identidad es una identidad gris, es una identidad que está en transición, lo cual lo hace muy importante,
porque de nosotros y de muchas personas depende que gane identidad. Y creo que su identidad es medio esquizofrénica un poco, en el buen sentido. Y creo que necesita... el tema de las escuelas me recuerda en mi adolescencia, cuando yo empecé a buscar religiones. Pasé por el protestantismo, pasé por el catolicismo, pasé por los carismáticos, pasé por el agnosticismo. Y ahora no sé dónde estoy en eso, pero hoy en día es como esa... Hay más de 300 sectas protestantes en Estados Unidos. Así lo veo más o menos. Es una cosa muy fragmentada. ¿Cómo vives coaching? Hoy lo vivo como algo que también hago. Yo he venido desarrollando hace varios años una manera de intervención. El nombre es Evidence Based Mentoring. Yo aconsejo al cliente. Una cosa que le pasa a uno. Tengo 53 años, voy para 54 y soy abuelo también, lo cual es interesante. Y una cosa que repíteme la pregunta que me... ¿Cómo vives coaching? ¿Cómo vives coaching con tu nieto? ¿Cómo vivo el coaching? Lo vivo, vivo la relación de ayuda, más bien, como algo por descubrir, como algo que incierto, como algo que todavía falta mucho camino para avanzar, muchas cosas para aprender. No estoy de acuerdo con esa corneta y tampoco no estoy de acuerdo con la idea de que uno no le puede decir a un ejecutivo ideas y cosas así. Hay muchos estudios, muchísimos estudios que dicen soluciones y creo que es válido y hoy en día lo hago. ¿Para qué necesitan coaching los ejecutivos exitosos? Para que se den cuenta que también son personas. 3 tips para promover conversaciones pendientes con personas difíciles. Hacer uno lo que se llama self-disclosure, estar uno abierto a mostrarse, estar uno dispuesto a ser despedido por el cliente y ser franco y directo, porque a los clientes todo el mundo están acostumbrados a que les digan lo mismo que quieren oír y para eso no nos pagan. Así como la luna inspira al amor, ¿qué inspira al coaching? ¿Perdón? Así como la luna inspira al amor, ¿qué inspira al coaching? No lo sé. 3 características o 3 palabras claves para que aprueben un presupuesto de coaching. Ir con la verdad, con transparencia, con conocimiento y con evidencias de éxito en lo que uno ha hecho. ¿Qué es coaching de sombra o shadow coaching? Shadow coaching es estar con el coachee, estar atento a sus comportamientos, a los patrones que utiliza, estar atento a las cornetas que se oyen. Entonces ahí hicimos una conexión muy hermosa, muy hermosa. Empezó una amistad desde el vínculo de que somos universitarios, somos Pumas, somos la raza o la da por el espíritu, ¿no? O sea, todo eso que hermana, realmente hermana. Entonces yo a esa entrevista fui así, sintiéndote como hermana. A mí se me olvidó que era una entrevista, fue una charla. Tienes un don, de verdad te felicito, tienes un don para que el entrevistado se olvide que está siendo entrevistado. De repente, porque Cronopio fotografiaba. ¿Dónde anda Cronopio? Y yo creo que me sentía tan a gusto y tan cómodo que son las mejores fotografías que me han hecho. Entonces esa fue mi experiencia en la entrevista. La primera, me di cuenta de que cuando coacheamos a un coaching, que por cierto comparto que yo hago coaching por mí, me alimento de la historia del otro porque la mía ya no es suficiente, la mía ya está reciclada. Entonces la historia del otro me refresca y aprendo de mi coaching. Así como él aprende de mí, yo aprendo de él. Hay como a los dos nos pagan. Entonces pues es justo y recíproco. Me di cuenta que en el proceso de coaching, el coaching desarrolla competencias de coaching.
no para ser coach, sino para la vida, para ser mejor líder, para ser mejor persona, para ser mejor padre. Todas las personas necesitan de desarrollar la competencia de coaching, que por cierto es una competencia femenina. Yo sí tengo la respuesta que le hiciste a Ricardo, pero al rato la digo. El coaching es mejor escucha, mejor conexión, innovación, creatividad, emocionalidad, eso es coaching. Y eso es en lo que estoy trabajando, en desarrollar la competencia de liderazgo. Un segundo tema que me preocupa mucho es que los coaching es método. Y hay muchas deficiencias del coaching en aplicar el método. En eso estoy trabajando fuertemente en mi carrera. Renuncié a todo mi cargo administrativo, ya no soy rector de la IAC, ya no la dirijo, ya no tengo que ver con gobernanza ni con administración. El principal proyecto que tengo es formar másters, que es una competencia diferente a ser coaches. Máster es el que enseña, es el que vive del coaching. Entonces el que coachea es el practitioner, el que practica, el que hace coaching. El máster es el que lo vende, el que da una conferencia, el que da una charla. Esa conferencia es muy deficiente en los coaches. Saben hacer coaching, entre comillas, pero no saben venderlo, no saben dar una conferencia, no saben definir qué es coaching. Entonces, mi principal proyecto este año es hacer una generación de 22 master coaches con esta competencia de vivir del coaching. Okay, bueno, entonces yo voy a empezar a hacerte la primera pregunta escopeta. ¿Qué es más fácil coachar, un hombre o una mujer? Yo coacheo desde mi parte femenina y toco la parte femenina de mi coaching, que es el que está enfrente. Yo creo que no es un tema de género, es un tema de arquetipo, el arquetipo femenino. O sea, mi parte femenina está muy desarrollada y mi trabajo es desarrollar la parte femenina pues, de mi coaching, claro, justamente. ¿En qué se parece una buena comida al coaching? Pues una no puede vivir sin la otra. ¿El coaching quita el mal de amores? No sé qué es mal de amores. Mira, Luis, yo realmente me siento muy a gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco mis ideas. La entrevista traté de que fuera un poco de lo relevante de mis 35 años en el mundo de la psicología. Y son 35 años ya dedicados a vivir con guerreros en las organizaciones, algunos capaces de hacer cosas magistrales y otros capaces de hacer los peores desastres. Yo les diría así rápidamente, para que en 4 minutos comente algo que para mí es importante, que el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, lleva hablando los últimos 2 eneros de que tenemos 5 macrotendencias. La primera es crisis, cambio radical, con todo lo que esto genera, y la segunda es insatisfacción con el liderazgo. Y cuando una organización tan grande como el Foro Económico Mundial habla de crisis e insatisfacción con el liderazgo, es producto de todo lo que ven en todos los países. Ese segundo concepto de insatisfacción con el liderazgo para mí es muy importante porque siento que estamos metidos en el mundo en esa problemática. Sentimos que los líderes políticos no sirven, que los líderes empresariales no sirven, que no están por el camino adecuado, y aquí tendría que decir, como en las películas, cualquier semejanza con persona viva o muerta es pura coincidencia. Y este problema sigue siendo uno de los problemas que nos tiene atado en todos sitios. Entonces, para mí es muy importante el trabajo con líderes que entiendan esa parte soft o esa parte de habilidades humanas que hay que tener, porque el trabajo de un líder al fin y al cabo es obtener resultados con y a través de otras personas. Y esto me parece relevante. La segunda pregunta, y podría seguir hablando de las otras macrotendencias, pero quisiera decir algo. Yo creo en la frase de Confucio de que más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Por eso estoy en este tipo de actividad, porque creo que es encender una vela y no quedarme solamente en la queja y el hablar de la oscuridad, que son tanto de los problemas que tenemos y tanto que hay que hacer una sinergia para lograr que líderes y seguidores
hagan una mejor realidad que la que tenemos en este momento. Eso es lo que traté de compartir en la entrevista que realizamos. Tres palabras o frases clave para vender coaching en las empresas. Resultados, medición, resultados. ¿Qué vale más, los ejecutivos que sueñan o los realistas? Yo creo que hay que combinar la visión con la acción. Tres tipos de palabras para un coach ante un coachee ejecutivo anclado en el pasado. Entender sus potencialidades, 1, brindarle un camino donde pueda hacer la transición, 2, y ayudarlo a que mida los resultados que puede lograr con el nuevo comportamiento. 2 hechos que representen hoy amor en las empresas. Amor. Amor en las empresas. Ay, esa sí está difícil. Esa sí está difícil. 1, yo creo que el trabajo de equipo sigue siendo un esquema de amor. Y 2, la preocupación por interactuar en forma positiva. ¿Cómo mides el éxito de una intervención en coaching ejecutivo? Bueno, usualmente comienzo por una evaluación 360 y al final vuelvo a aplicar una evaluación 360 y mido que hay diferencia entre la primera y la última del proceso. Al contrario, yo estoy fascinado desde ese día que te conocí, pues porque en verdad creo que ahora veo todo lo que se ha abierto, por lo menos desde mi óptica, para el coaching con esta obra, ¿no? Y reconozco que fue un chispazo bárbaro tuyo. La experiencia fue para mí, desde el punto de vista personal, muy rica, sobre todo porque recuerdo mucho tu interés en el tema. A diferencia de otras entrevistas en las que había podido participar, los reporteros pues realmente van por la nota, por a ver qué sacan para el periódico, para la tele, pero yo en ti vi un interés genuino en lo que estaba diciendo. O sea, tus preguntas estaban hilando una con otra y le rascabas y me hiciste pensar cosas que no había pensado antes. Entonces para mí fue muy rica a nivel personal, ¿no? Me encantó descubrirme un poco, verme en el espejo al oír tus preguntas y tratarlas de contestar. Por otro lado, yo creo que pues de la entrevista a mí me permitió pues estar aquí y sobre todo conocer a tan brillantes personas del mundo del coaching. Me siento honrado, fascinado de estar aquí en Gandhi, por ejemplo, en este foro con gente tan querida, ¿no? Porque si están aquí es porque esto les interesa, y si les interesa esto es porque les interesa a la persona. Y yo creo que lo que convoca el coaching es la persona. Hoy vivo coaching, pues sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? En la Ibero, mi trabajo primero es tratar de hacer coaching conmigo mismo, ¿no? Bueno, los ejercicios espirituales de los jesuitas son de alguna manera una base muy fuerte para el coaching. Ahora que los veo, ¿no? Con los ojos de coaching, pues me doy cuenta, recuerdo mucho lo que decía un jesuita que entrena jesuitas en ejercicios, nos decía, un grupo que estábamos ahí, nos decía, lo más importante que debe preguntarse una persona es continuamente, ¿y ahora qué quiero hacer con mi vida? ¿No? Y entonces yo digo, pues claro, todo parte de un autocuestionamiento, ¿no? Entonces yo lo vivo a nivel personal, trato cada vez más de cuestionarme, de poner en duda mis certezas, abrazar mis incertidumbres y estarme preguntando, pero también es cierto que lo vivo mucho porque afortunadamente veo que la educación es un campo fértil para el coaching, entonces trato de impulsarlo en la universidad, a pesar de que es una universidad crítica, porque pues, los jesuitas tienen esa tradición. Entonces impulsar el coaching en una universidad así no ha sido tan fácil, pero ha sido muy enriquecedor, bueno. Yo cada vez veo que más programas académicos quieren incorporar coaches para dar apoyo a los profesores o para dar apoyo a los alumnos, para dar apoyo a los administrativos de la universidad. Y también es cierto que
cada vez veo que más gente se acerca a mí a preguntarme, se acerca por un consejo y salen con más preguntas que consejos, ¿verdad? Y entonces eso a mí me ha deleitado. O sea, creo que ahora mi meta es cada vez que alguien se acerca y me dice, oye Alexis, ¿te puedo preguntar sobre tal cosa? Mi meta es tratar de no darle ningún consejo y más bien hacerle preguntas, que se vaya con la cabeza girando, y creo que eso a mí en lo personal me ha dado mucha satisfacción, pero sobre todo creo que eso les ha propiciado mejores encuentros conmigo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, crecimiento para ambos, porque estoy de acuerdo con los colegas que uno aprende y crece en una sesión de coaching. ¿Qué cultura antigua se acercó más al coaching y por qué? ¿Qué perdón? ¿Qué cultura antigua se acercó más al coaching? Bueno, pues, y por qué? Creo que todo, en general se reconoce mucho a la antigua Grecia, ¿no? Platón con Sócrates, pues el método socrático, las preguntas, creo que es de las probablemente de las raíces, ¿no? De todo esto. 3 coincidencias entre la filosofía jesuita y el coaching. La primera es la autocrítica. Yo creo que ambas parten de ahí. La otra es la no invasión de la persona. Y la tercera, la mirada compasiva al sujeto. 3 virtudes de un coachee. 3 virtudes de un coachee. La humildad, la apertura y la sorpresa. 2 hechos que representen amor en las empresas. El primero, el control del enojo. Todos nos enojamos y frecuentemente sacamos el enojo con quien menos debemos, y veo que en las empresas la gente se controla mucho para enojarse con el compañero, y eso creo que en el fondo es una muestra de amor. Otra, me parece que el saludo, en nuestra cultura, la cultura latina, es muy frecuente el saludo cercano, el saludo con un abrazo, con una mano, con un beso, y creo que ese es un símbolo de te acepto como eres, aunque sea en las mañanas y en la noche ya no quieras saber nada de él, pero en las mañanas abres con el saludo, con una aceptación incondicional. Y ahora 3 virtudes de un coach. 3 virtudes de un coach: la humildad, el autocuestionamiento y la propuesta positiva hacia sí mismo. La ventaja que yo tuve fue que yo ya había sido coaching, o sea, ya había tomado coaching dentro del TEC, porque el TEC está muy comprometido con esta parte del desarrollo, pues, de los líderes, ¿no? Entonces, nuestra misión es formar y transformar la vida de las personas, ¿no? Y formar líderes, y pues empezamos por la gente que estamos en los planos directivos, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy, muy padre la entrevista, porque me hizo darme cuenta de la importancia que tiene, como comentaban, que es una habilidad que se requiere cada día más, y no únicamente de un gerente, de un director, de una posición alta en una empresa, sino básicamente de todos los que convivimos diariamente, ¿no? Incluso pues, hasta en la casa uno puede ser coach de pues, del esposo, de los hijos, de los amigos, ¿no? Porque es algo muy cercano, es algo muy personal que toca el alma, que toca a las personas, que transforma las vidas. Y ahorita en el TEC tenemos toda una aparentemente esto es contrastante, ¿no? Pero el TEC se ha manifestado porque es muy técnico y salen tecnócratas, salen con su iPad y está muy eso. Pero realmente el sentido humano que hoy tiene el TEC es algo que mucha gente no conoce y que existe, ¿no? La formación de líderes y la transformación de las personas. Tenemos ahorita un lema que es el liderazgo para transformar las vidas, ¿no? Y transformar una vida consiste en no porque sea uno un dios o pueda transformar, sino que es un poquito el tocar la vida de la persona a través de su autoconocimiento y de la humildad también de uno de reconocer como jefe o como directivo, porque está uno tratando con personas, ¿no? Hay todo un trabajo ahorita enorme en el TEC por tener en cuenta que somos todos personas, y el sentido humano es hoy por hoy una de las partes de la misión de Parece TEC. Entonces para mí la entrevista fue pues una sorpresa que nos convirtió en el libro, ¿no? Y luego el crecimiento y el despegue que ha tenido a nivel de México y a nivel de otros países, y pues yo agradezco mucho la participación.
Mauricio lo conozco hace 10 años, Mauricio, 8 años más o menos. Hemos ido con mi equipo de trabajo a Tepoztlán, a subir ahí el cerro. Más que Master Coach, que yo pues, me siento muy complacida de estar con toda esta gente tan valiosa que conozco, a muchos de nombre, a muchos que he hablado con ellos, pero yo que más quisiera que sea algún día Master Coach, ¿no? Pero la realidad es que lo importante es cómo sí yo puedo sentir que el coaching transforma la vida. Ahí me la transformó, ¿no? Yo tengo que ser muy sincera con ustedes, cuando me dijeron te van a dar coaching, dije, híjole, qué flojera. O sea, dije, ya me van a mandar al coach, ¿no? Pero a medida que empezó el coaching, empecé a dar cuenta que sí era un proceso interno, ¿no? De cambio, de transformación. Y he recibido muchas sesiones de coaching y creo que las sigo necesitando y nunca dejaré de necesitarlas, ¿no? Y busco a mi coach y somos grandes amigos y me ha ayudado más que nada a identificar mis debilidades y a mejorar muchísimas áreas de oportunidad que tenía como persona, yo creo primero, porque primero hay que ser muy buena persona, ¿no? Hay que ser, estar uno consciente de quién es y qué es para poder brindarle el apoyo a la gente que necesita o a la gente que trabaja contigo, que es tu equipo de trabajo, ¿no? Coaching, ¿moda pasajera? Yo creo que no, o sea, yo creo que llegó para quedarse y como comentaban anteriormente, yo creo que es ya algo que debe o se está ya profesionalizando de manera muy contundente dentro del mundo. ¿Coaches internos de las empresas es posible? Coaches internos, claro, yo creo que lo que comentaban es cierto, o sea, yo creo que el Master Coach es la persona que comentaban, pero el coach en la empresa es la persona que tenemos a cualquier persona a nuestro lado, no hay que tener gente a tu cargo, sino el mismo compañero de trabajo tú puedes ser su coach, ¿no? Tres coincidencias entre la filosofía del TEC y el coaching. Pues como les comentaba, la parte yo creo que para ser un líder, ¿no? No hay que ser un líder formal, hay muchos líderes informales y definitivamente yo creo que la responsabilidad de un líder es tocar la vida y transformar la vida de las personas que están cerca de uno, ¿no? ¿Qué te inspira la comunidad de coaching? ¿Qué me inspira? Pues primero que nada mucho respeto. Yo creo como le dijeron a Elena, eso que te digan bruja al inicio, ¿no? de la carrera y luego te conviertes en nada, es algo maravilloso. Me encantó esa pregunta que le hicieron, porque sí, esto era como algo de magia, ¿no? Pero yo creo que te requiere de técnica, requiere de estudio, requiere de mucho entrenamiento y es algo muy serio, ¿no? Por la parte cualitativa que tiene, puede ser que diga la gente, bueno, creo o no creo, pero cada día se requiere de más técnica, de más profesionalización para que el coaching se tome de manera seria y profesional en la vida y en las empresas.